A menudo pensamos en la vida medieval como sucia, brutal y primitiva. Pero, ¿y si las personas de aquella época en realidad conocían trucos de supervivencia que los preparadores modernos y los sobrevivencialistas han pasado por alto por completo? Sin electricidad, herramientas modernas ni internet. Construyeron sistemas que los mantenían alimentados, abrigados y vivos en las condiciones más duras que se puedan imaginar. En este video, descubrirás 7 métodos de supervivencia medieval olvidados que se han perdido con el tiempo. Técnicas tan efectivas que aún hoy podrían salvarte la vida. Y al final, una verdad sorprendente. Tal vez entendían algo sobre la resiliencia que nuestro mundo moderno ha olvidado por completo. Primero, paquetes de fuego portátiles. La caja de fósforos medieval. En un mundo sin fósforos ni encendedores, las personas medievales desarrollaron algo mucho más confiable que solo pedernal y acero. Crearon sistemas de fuego portátiles que podían viajar durante días. El paquete de fuego fue una invención medieval que pocos sobrevivencialistas modernos han dominado. No se trataba solo de encender el fuego. Se trataba de mantenerlo. Usando tallos huecos de plantas como el saúco o el junco, los campesinos introducían brasas humeantes y luego sellaban ambos extremos con arcilla o cera. El oxígeno limitado dentro del tallo mantenía viva la brasa, pero evitaba que se consumiera por completo. Estos paquetes podían transportarse en bolsas de cuero o contenedores de madera durante días, a veces semanas. Cuando se necesitaba, el portador rompía el tallo, transfería la brasa al yesquero y la avivaba soplando. No se necesitaban chispas ni fricción, solo la preservación paciente de una llama existente. Los viajeros y pastores a menudo llevaban varios paquetes de fuego, rotándolos según fuera necesario. Algunos estaban diseñados con pequeños orificios de aire que podían abrirse o cerrarse para controlar la tasa de combustión. Otros usaban hongos específicos que podían arder lentamente durante periodos extraordinarios, siendo el récord un hongo yesquero que mantuvo viva una brasa durante más de 2 meses. La genialidad no estaba en crear fuego, sino en nunca dejar que muriera. Los monasterios mantenían llamas eternas usando principios similares, manteniendo el fuego vivo a través de generaciones sin interrupciones. Para las personas medievales, esto no era solo una conveniencia, era seguridad. Una llama garantizada significaba supervivencia en condiciones húmedas, donde encender fuego desde cero era casi imposible. Y hoy, esta técnica olvidada podría marcar la diferencia entre calor y exposición cuando fallan los encendedores modernos. A diferencia de los fósforos o encendedores que eventualmente se agotan, el sistema de paquetes de fuego crea un ciclo cerrado, un recurso perpetuo que, con cuidado, nunca necesita ser reemplazado. Lo que lo hace brillante no es que funcionara en ese entonces, es que lo hemos olvidado ahora, cuando más podríamos necesitarlo. Segunda, conservación con humo más allá de la carne. Hoy en día pensamos en el ahumado como algo para dar sabor, una forma de hacer que el tocino o el salmón sepan mejor. Pero las personas medievales entendían el ahumado como un sistema de conservación completo que iba mucho más allá de la carne. Un sistema que los preparadores modernos han olvidado en gran medida. Las cámaras de humo medievales no eran solo para proteínas, eran multipropósito. Herramientas de conservación para todo, desde granos hasta medicinas y textiles. El proceso comenzaba con el entendimiento de la química del humo. Diferentes maderas producían distintos compuestos que conservaban de diversas maneras. Para granos susceptibles a gorgojos y polillas. El humo de enebro o pino creaba una barrera protectora que los insectos no cruzaban. Sacos de trigo, cebada o centeno se colgaban en cámaras de humo durante días y luego se almacenaban en contenedores impregnados de humo. ¿El resultado?
granos que podían durar años más que los almacenamientos sin tratar. Las hierbas y medicinas eran curadas con humo para concentrar sus propiedades y extender su vida útil. Algunas plantas curativas se volvían más potentes tras la exposición al humo, algo que los herbolarios sabían, aunque rara vez documentaban. El humo alteraba la composición química, a veces creando compuestos que no estaban presentes en la planta fresca. Incluso los textiles se beneficiaban. El lino y la lana expuestos al humo de ciertas maderas se volvían naturalmente resistentes al agua y menos atractivos para las polillas. Las cuerdas y redes de pesca tratadas con humo duraban más en condiciones húmedas. Incluso el cuero era curado con humo para crear resistencia al agua sin los aceites, que eventualmente se volvían rancios. Las versiones más sofisticadas de conservación con humo ocurrían en cámaras especializadas con múltiples zonas. Humo caliente cerca del fondo para carne, humo más fresco en el medio para granos, y el humo más suave en la parte superior para hierbas y medicinas delicadas. Nada se desperdiciaba. Todo se transformaba. Esto no era solo preservación. Era alquimia, transformando lo perecedero en permanente, usando nada más que humo cuidadosamente controlado. Para los preparadores modernos que solo piensan en ahumar carne, este conocimiento medieval ofrece una dimensión olvidada. Un sistema completo de preservación que no requiere electricidad, productos químicos ni equipos modernos. Solo fuego, paciencia y conocimiento que casi se ha perdido. 3. Seguridad y sustento. Mucho antes del alambre de púas o las cercas eléctricas, las comunidades medievales crearon algo mucho más ingenioso. Barreras vivientes que proporcionaban tanto protección como alimento. Un concepto casi completamente abandonado por los agricultores modernos. La técnica de trenzado de setos creaba barreras impenetrables cortando parcialmente árboles y arbustos jóvenes, luego doblándolos y entretejiéndolos horizontalmente mientras sanaban. Estas plantas crecían tanto vertical como horizontalmente, creando un muro viviente que no podía cortarse ni quemarse fácilmente. Pero no eran solo barreras. Eran ecosistemas diseñados deliberadamente. El espino blanco y el endrino brindaban la estructura defensiva con sus espinas agresivas. Mientras tanto, árboles frutales, nueces y bayas se entretejían para proporcionar alimento. Plantas medicinales como el saúco y el sauce se incorporaban por sus propiedades curativas. ¿El resultado? Un sistema de seguridad que te alimentaba, te curaba y se fortalecía cada año. En lugar de degradarse, estas cercas vivas requerían un mantenimiento específico. Cortes y tejidos anuales, siempre en invierno cuando la savia estaba baja, las mantenían densas y creciendo en los patrones deseados. Algunos setos medievales llegaron a ser tan establecidos que sobrevivieron a los pueblos que protegían, aún en pie siglos después de que murieran sus creadores. Las versiones más sofisticadas incluían puertos de seto, huecos camuflados conocidos solo por los locales que podían sellarse rápidamente en tiempos de peligro. Otros incorporaban zanjas por fuera y montículos elevados por dentro, creando un perímetro defensivo completo. La fauna usaba estos setos como corredores entre bosques, llevando oportunidades de caza directamente al límite del pueblo. Las aves que anidaban en los setos controlaban las poblaciones de insectos en los campos cercanos. Incluso los recortes anuales eran valiosos, proporcionando materiales para cestas, herramientas y combustible. Esto no era solo una cerca. Era una infraestructura viva que ofrecía seguridad, alimento, medicina y servicios ecológicos simultáneamente. Para los colonos modernos que gastan miles en cercas que eventualmente fallan, esta técnica medieval ofrece algo extraordinario. Protección que se fortalece con el tiempo, mientras te alimenta en el proceso. La cerca viviente no era primitiva. Era la máxima expresión de trabajar con la naturaleza, no contra ella. 4. Baterías de arcilla. Almacenamiento de energía medieval. Antes de los contenedores plásticos, los refrigeradores o los sistemas de almacenamiento modernos, las personas medievales dominaron una tecnología que casi se ha olvidado por completo: las baterías de arcilla. Recipientes diseñados no para almacenar electricidad, sino algo igualmente valioso: frío,
calor y capacidad de conservación. No eran simples ollas. Eran sistemas diseñados con precisión para distintos propósitos. La más común era la ánfora refrigerante, un recipiente de arcilla de doble pared con el espacio entre las paredes lleno de arena húmeda. A medida que el agua se evaporaba por la arcilla porosa exterior, extraía calor de la cámara interior, creando un efecto de enfriamiento. Sin hielo, los alimentos almacenados en estos recipientes se mantenían frescos por varios días más que en contenedores ordinarios. La leche se mantenía dulce, la carne no se descomponía tan rápido y las frutas conservaban su frescura, todo sin un solo cubo de hielo. Pero el enfriamiento era solo el comienzo. Las baterías de calor funcionaban con el principio opuesto. Arcilla formulada especialmente, mezclada con materiales como piedra triturada o limaduras metálicas, se moldeaba en ladrillos o discos. Estos se calentaban en hornos o fogatas y luego se envolvían en lana o lino. El material denso liberaba calor lentamente durante horas, a veces toda la noche. Los viajeros llevaban versiones más pequeñas en bolsillos o bolsas. Los pastores los colocaban en sus capas. En las noches más frías, estas baterías de calor se metían en la cama, manteniendo calientes a los durmientes hasta el amanecer sin el peligro de una llama abierta. Las baterías de arcilla más sofisticadas eran las cámaras de conservación. Vasijas selladas con mezclas precisas de ceniza, sal y hierbas recubrían el interior. Estas creaban microclimas que extendían drásticamente la vida útil de semillas, granos e incluso ciertas medicinas. Algunos registros monásticos mencionan semillas que permanecieron viables durante décadas en estas cámaras. Lo que hacía notables estos sistemas no era solo su eficacia, sino su naturaleza regenerativa. A diferencia de los objetos modernos desechables, las baterías de arcilla podían reactivarse miles de veces. Una ánfora refrigerante funcionaba durante generaciones. Las baterías de calor podían recalentarse indefinidamente. Para los preparadores modernos centrados en soluciones alimentadas por batería con vida útil limitada, estas tecnologías medievales ofrecen algo profundo. Sistemas de almacenamiento que nunca se desgastan, no requieren materiales raros y pueden fabricarse con la propia tierra. El poder medieval no se trataba de voltios o vatios. Se trataba de entender cómo los materiales almacenan y transfieren energía, un conocimiento que casi hemos perdido en nuestro mundo dependiente de baterías. 5. Impermeabilization medieval. Antes del Gore-Tex, los recubrimientos plásticos o los selladores químicos, las personas medievales desarrollaron una tecnología de impermeabilización tan efectiva que podían mantenerte seco en un aguacero utilizando materiales que los sobrevivencialistas modernos pasan por alto todos los días. La más sorprendente era el barniz por fricción, un recubrimiento impermeable creado sin ningún ingrediente moderno. El proceso comenzaba recolectando resinas específicas de árboles, usualmente de pino, abeto o abedul. Estas se calentaban y se mezclaban con grasa animal derretida y cera de abejas en proporciones precisas, luego se dejaban enfriar hasta formar una pasta. La genialidad estaba en la aplicación. En lugar de simplemente recubrir la tela o el cuero, los medievales usaban fricción para transformar el material a nivel de fibra. La pasta se frotaba vigorosamente en el material, a veces durante horas, generando calor que abría las fibras y permitía que la mezcla penetrara completamente. Una vez enfriado, el material tratado se volvía increíblemente impermeable, mientras seguía siendo transpirable, algo que los sistemas sintéticos modernos aún luchan por lograr. La lluvia resbalaba en gotas, pero el sudor podía escapar. Capas, botas, lonas de tiendas y bolsas tratadas con barniz por fricción podían durar años, con una reaplicación ocasional. Cazadores y pastores que pasaban semanas expuestos a los elementos dependían de esta tecnología para evitar la hipotermia y mantener sus pertenencias secas. Las versiones más sofisticadas incluían aditivos como carbón triturado para protección UV, ciertos polvos minerales para flexibilidad en frío o hierbas específicas para repeler insectos. Cada región desarrollaba su propia fórmula según los materiales locales disponibles. Lo que hacía notable este sistema era su autosuficiencia. Cada ingrediente podía cosecharse o producirse localmente. No se necesitaban fábricas, químicos ni cadenas de suministro globales. Solo conocimiento transmitido de generación en generación.
Para los entusiastas modernos del aire libre que reemplazan costoso equipo impermeable cada pocos años, esta tecnología medieval ofrece algo revolucionario. Un sistema que puedes crear tú mismo, mantener indefinidamente y adaptar a cualquier material natural con ingredientes que se encuentran en cualquier bosque. La impermeabilización medieval no era primitiva. Era el equilibrio perfecto entre eficacia y sostenibilidad. Un equilibrio que hemos perdido en nuestro mundo impermeabilizado con petróleo. 6. Navegación por sonido. El sentido olvidado. Antes del GPS, las brújulas o incluso los mapas confiables, los viajeros medievales desarrollaron un sistema de navegación que los excursionistas modernos han olvidado por completo. La orientación acústica, usando el entorno sonoro para determinar ubicación, dirección y seguridad. No se trataba solo de oír sonidos obvios. Era un sistema sofisticado de leer el paisaje acústico. Los viajeros aprendían a identificar su posición por la forma en que el sonido se comportaba en distintos entornos. El patrón de eco de un grito podía revelar la presencia de un valle. La amortiguación de sonidos lejanos podía indicar la proximidad de lluvia o nieve. Los peregrinos y comerciantes medievales desarrollaban mapas sonoros, guías mentales de cómo debía sonar cada región. Los cantos de aves de un bosque eran distintos a los de otro. El viento entre hojas de roble creaba tonos diferentes que entre hojas de pino. Incluso el sonido de las propias pisadas variaba según el tipo de suelo, la elevación y la humedad. El agua era particularmente importante en la navegación sonora. Viajeros experimentados podían determinar la dirección de los arroyos desde más de 1 kilómetro de distancia por las frecuencias específicas que se transportaban a través del bosque o el campo. Algunos incluso podían estimar el tamaño de una fuente de agua por su firma acústica. En niebla, oscuridad o bosque denso, donde fallaba la navegación visual, el sonido se volvía el sentido principal. Los viajeros generaban periódicamente ruido, aplausos, cantos o golpes de madera, para leer los ecos de retorno. La información obtenida podía evitar que caminaran en círculos o hacia terreno peligroso. Los practicantes más hábiles podían incluso usar el sonido para predecir cambios climáticos horas antes de que aparecieran señales visuales. Ciertos cantos de aves, sonidos de insectos o cambios en cómo se transportan los ruidos lejanos indicaban patrones específicos de clima. Un conocimiento crítico cuando había que buscar refugio con urgencia. Esto no era misticismo. Era conocimiento profundamente empírico adquirido mediante generaciones de observación y necesidad. El oído humano, correctamente entrenado, puede distinguir más de 1,500 variaciones sonoras distintas, una capacidad que hemos abandonado en nuestro mundo moderno dominado por la vista. Para los excursionistas actuales que dependen de navegación electrónica que puede fallar, esta técnica medieval ofrece algo invaluable. Un sistema de orientación que funciona en la oscuridad, con niebla o cuando se agotan las baterías, usando el único instrumento que siempre tienes contigo, tus oídos. La navegación sonora medieval no era primitiva. Era un uso sofisticado de un sentido que hemos dejado atrofiar, precisamente cuando podríamos necesitarlo más. 7. Redes de conocimiento comunitario. La base de datos humana. Antes de que los libros fueran comunes, antes de que la alfabetización estuviera generalizada, las comunidades medievales desarrollaron algo que los preparadores modernos suelen pasar por alto. Sistemas de memoria humana resilientes que preservaban conocimientos críticos de supervivencia sin una sola página o pantalla. No se trataba solo de contar historias. Era una tecnología informativa sofisticada que usaba el medio de almacenamiento más confiable disponible, la memoria humana distribuida. El conocimiento crítico de supervivencia no se confiaba a un solo anciano o experto. Se distribuía deliberadamente en toda la comunidad mediante técnicas de memoria especializadas. Un método era la cadena de conocimiento, donde la información se dividía entre varias personas. Una persona podía conocer las características identificativas de las plantas medicinales, otra sus tiempos de recolección, y una tercera los métodos de preparación. Ningún individuo poseía todo el conocimiento, pero juntos la comunidad retenía todo. Estos sistemas de memoria usaban ritmo, rima y melodía como mecanismos de corrección de errores. La información crítica se codificaba en canciones o cánticos, donde la métrica y el esquema de rima hacían evidente si algo se recordaba mal.
Algunas de estas canciones contenían cientos de datos sobre plantas, patrones climáticos o técnicas de construcción. Los espacios físicos también se convertían en dispositivos de memoria. La distribución de aldeas, los límites de campos e incluso el arreglo de objetos del hogar servían como recordatorios físicos de información. La ubicación de ciertos árboles o piedras activaba memorias específicas. Un paisaje que literalmente contenía conocimiento. Los niños se incorporaban sistemáticamente a estas redes, a menudo mediante juegos que contenían información vital. Un simple juego de contar podía estar enseñando qué plantas eran seguras para comer. Un concurso de canto podía preservar la secuencia correcta para una tarea compleja como curtir cuero o conservar grano. El aspecto más sofisticado era la redundancia. La misma información crítica se almacenaba en múltiples formas. Una canción, una historia, una disposición física y un juego, asegurando que incluso si un método fallaba, otros conservarían el conocimiento. Esto no era tradición oral primitiva. Era una tecnología informativa centrada en el ser humano, más resiliente que cualquier libro o disco duro. Los libros se queman, los servidores fallan. Pero el conocimiento distribuido, extendido en docenas de mentes, podía sobrevivir casi cualquier cosa. Para los preparadores modernos centrados en acumular libros de supervivencia que tal vez nunca se lean, este enfoque medieval ofrece algo profundo. Una manera de asegurar que el conocimiento crítico permanezca accesible incluso cuando todos los registros se hayan perdido. Al almacenarlo donde es más útil. En mentes humanas listas para aplicarlo. Las redes de conocimiento medievales no eran simples. Eran el sistema informativo resiliente definitivo. Uno que hemos abandonado en nuestro mundo moderno dependiente de dispositivos externos. A menudo miramos a la Edad Media con un aire de superioridad. Sin tecnología, sin electricidad, sin comodidades modernas. Pero después de explorar estas 7 técnicas de supervivencia olvidadas, tal vez deberíamos hacernos una pregunta diferente. ¿Quiénes son realmente más vulnerables, ellos o nosotros? Las personas medievales no solo sobrevivían. Desarrollaron sistemas sofisticados que funcionaban con los materiales disponibles y los procesos naturales. No luchaban contra la naturaleza, se alineaban con ella. Cada técnica que hemos explorado refleja un entendimiento más profundo de cómo funciona el mundo cuando se eliminan las infraestructuras modernas. Ellos no necesitaban aprender habilidades de supervivencia. Las vivían a diario. El conocimiento no era teórico, era práctico, puesto a prueba y refinado a través de generaciones de aplicación en el mundo real. Hoy, hemos intercambiado resiliencia por conveniencia. Hemos cambiado el conocimiento por información. Hemos reemplazado la interdependencia comunitaria con una independencia aislada. Y al hacerlo, nos hemos vuelto más vulnerables que nuestros antepasados medievales en formas que rara vez reconocemos. La técnica de supervivencia medieval más poderosa no era una habilidad específica. Era su enfoque integrado de la vida. Nada se desperdiciaba. Todo tenía múltiples propósitos. Los sistemas funcionaban juntos, en lugar de aisladamente. Esto no era pensamiento primitivo. Era pensamiento sistémico en su forma más sofisticada. Entonces, la pregunta no es si estas técnicas medievales aún funcionan. Porque sí lo hacen. La pregunta es si seremos lo suficientemente humildes como para aprender de aquellos a quienes nos han enseñado a ver como primitivos. Porque en un mundo de incertidumbre creciente, lo más peligroso podría ser nuestra arrogancia moderna, la creencia de que hemos superado la sabiduría de aquellos que prosperaron sin ninguno de los sistemas de los que ahora dependemos. Las personas medievales no solo sobrevivían a pesar de sus limitaciones. En muchos sentidos, prosperaban gracias a ellas. Y esa podría ser la lección de supervivencia más importante de todas.